Estamos de vuelta con Augusto de la Torre, economista, jefe de América Latina del Banco Mundial. Con él vamos a conversar sobre cómo ve la situación de Perú y cómo ve en general la situación de América Latina. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchísimas gracias. Augusto, empecemos hablando de Perú. Nosotros estamos, si quieres, en la coyuntura menos favorable de los últimos años. ¿Cómo la ves tú? Mira, cuando se experimenta una desaceleración económica como la que Perú, Latinoamérica y los emergentes están experimentando, las sociedades siempre tienden a moverse entre dos extremos. El uno, el pensar que el vaso está medio vacío, y el otro, que el vaso está medio lleno. Claro. En el Perú no es diferente en ese sentido. Yo tiendo a ser optimista y tiendo a pensar que el vaso está medio lleno. O sea, el Perú de hoy es un Perú tremendamente cambiado y muy distinto comparado con el Perú de hace 12 años o de 15 años. Es un país que ha experimentado una tremenda movilidad social, en donde la gente que se puede llamar, que salió de la pobreza y que está ahora en la clase media, en números ya excede a los pobres, que es una diferencia enorme. En América Latina la mitad de la población era pobre y ahora solo un tercio de la población es pobre, y Perú no es una diferencia. Hubo mucho progreso social en los ingresos de los hogares de la base de la pirámide. Se crearon nuevas expectativas, nuevos poderes adquisitivos, una capacidad de consumo mayor. Perú experimentó un aumento del ingreso per cápita del 65% desde el periodo que va del 2003 hasta el presente. Sí. 65% es algo que no vemos normalmente. Desde el punto de vista económico son cifras muy grandes. Y además es uno de los países donde la desigualdad del ingreso experimentó una reducción. Eso es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces no sucede así. No, al contrario. En el mundo la desigualdad está subiendo. Es el tema grande en los países. Claro, y en Perú has tenido crecimiento, has tenido una sustancial reducción de la pobreza y además has tenido una pequeña pero existente reducción de la desigualdad, ¿no? Correcto. Entonces un Perú transformado, distinto, que está experimentando, como todo el resto de los países emergentes, una desaceleración. La cifra mágica son 3 puntos. Cuando tú ves en promedio, el mundo emergente venía creciendo a 3 puntos porcentuales más de lo que está creciendo ahora. América Latina, como un todo, venía creciendo al 5-6% y ahora estamos por debajo del 2%. Perú venía creciendo al 7% y ahora está acercándose al 4,5-4%. Entonces, Perú no es una excepción de una tendencia global. Pero claro, eso es consuelo de pocos, porque los países y las sociedades de cada país experimentan la economía local. Claro, exacto. Y que el hecho de que todo el mundo está desacelerándose es como de poca relevancia para el ciudadano. Claro. Del Perú. Además, nosotros en la última crisis global fuimos uno de los pocos países que crecieron, ¿no? Entonces, digamos, nuestras expectativas debería ser no irnos con el montón, sino destacar dentro del montón, que es lo que, gracias a Dios, Perú hizo en los últimos años, ¿no? Correcto. En un sentido todavía se destaca, en el sentido de que el crecimiento del Perú, si bien es menor que el anterior, al 4,4%, en torno a ese ritmo de crecimiento, es más del doble de lo que la región común todo va a crecer, porque el crecimiento en la región está jalado hacia abajo por el gigante de la región, por Brasil, cuyo crecimiento va a ser bastante débil en este año. Entonces, Perú junto con Chile, con Colombia, con Ecuador, está en el grupo de países que está creciendo por encima del promedio latinoamericano. En ese sentido está bien, pero está por debajo de lo que venía creciendo en los últimos 10 años. Ahora, uno, por ejemplo, ve lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Y lo compara con lo que ocurre en Perú, y uno dice, oye, pero ¿por qué nosotros no nos puede ir como le está yendo a Colombia? Que pese a que también enfrenta pues las condiciones adversas del mercado internacional, pese que también han caído sus exportaciones, Colombia sí está aumentando su velocidad de crecimiento como nosotros hacíamos hace unos años, ¿no? Mira, en Colombia hay ciertos factores muy especiales que son difíciles de reproducir en otros países. Quizás un factor muy importante es que en Colombia un factor de la producción que antes había estado desactivado por el problema de las guerrillas está incorporándose a la producción. Entonces, cuando tú tienes un factor importante de producción, que en el caso de Colombia es la tierra, de pronto ingresa al sistema productivo porque antes estaba desactivada, es como si hubiera habido, por así decirlo, la duplicación de la fuerza laboral. Entonces, en Colombia hay factores únicos que ayudan a entender lo que está pasando allá. Eso no quiere decir que no haya que hacer esfuerzos para mitigar la desaceleración y encontrar un camino de aumento del crecimiento permanente. Eso no quiere decir eso, y estoy seguro que en el Perú, en Chile, en Colombia hay mucho que hacer.
De hecho, yo estoy convencido de que el debate en América Latina en los siguientes años va a estar concentrado en el tema de crecimiento. Vamos a hablar de eso y ojalá logremos encontrar una visión de crecimiento. Yo creo que en ese sentido es importante recordar que nuestra región no ha sido una región especializada en el debate sobre el crecimiento. Sin duda. Es una región que ha venido discutiendo por décadas el problema de la inestabilidad macroeconómica, el problema de la desigualdad social. Y a diferencia de las sociedades asiáticas, en la conversación social sobre el crecimiento no ha estado en el centro. Entonces ahora estos temas de innovación, productividad, calidad de la infraestructura, calidad de la educación, calidad de la fuerza laboral, todas estas cosas que hacen a la creatividad, a la innovación, a la productividad, son el tema central para la región, que es una región con poca experiencia en esta temática. Se habla mucho de que uno de los responsables de la desaceleración económica serían todas las sobreregulaciones y todas estas cosas que, de hecho, el estudio de Doing Business del Banco Mundial mide, ¿no? Y en el cual pues Perú ha retrocedido severamente en algunas categorías. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Tú crees que efectivamente la sobreregulación está jalando hacia atrás nuestro crecimiento? Déjame ponértelo así. Yo no creo que ese es el problema que ha causado la desaceleración. La desaceleración de la economía se debe a factores globales. La desaceleración en China, la caída de los precios de los commodities, la expectativa de una política monetaria más tensa en Estados Unidos. Todo eso explica la desaceleración coyuntural. Pero cuando la economía se desacelera, hay ciertas restricciones que salen a flote. Y entonces las economías empiezan a sentir cosas que antes, cuando estabas creciendo más rápidamente, estaban, por así decirlo, por debajo de la alfombra. Entonces empieza a sentir el peso de excesos de regulaciones o las ausencias e insuficiencias de bienes públicos de ciertas que facilitan la actividad productiva privada, por ejemplo, los problemas de las vías de transporte y la infraestructura física, o las restricciones en las destrezas de la fuerza laboral, que esperarías que haya más ingenieros y más contadores y más jefes de marketing y no los encuentras. Entonces estas restricciones empiezan a sentirse y empiezan a apretar en el momento en que la desaceleración se materializa. Entonces las restricciones no son causa de la desaceleración, pero inhiben la capacidad de empujar a la economía hacia una tendencia de crecimiento mayor. De acuerdo, perfecto. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con Augusto de la Torre. Estamos de vuelta con Augusto de la Torre para seguir hablando sobre la situación de Perú y América Latina. Augusto, siempre se compara mucho a los países de América Latina que tienen, digamos, un modelo de economía mucho más abierto, mucho más, que apuesta mucho más por el mercado, que es básicamente los países de la Alianza del Pacífico, con los países que tienen un modelo más de corte, lo que se llama el modelo bolivariano, ¿no? Esta comparación, de una manera muy general, ¿tú cómo la ves? Mira, es una comparación basada en hechos económicos reales. Cuando tú ves los números duros de las estadísticas globales, encuentras que en general la apertura económica, la apertura a la inversión directa extranjera, la capacidad de insertarse y aprender del comercio internacional, aprender a través de exportaciones y de importaciones, de absorción de tecnología, son parte de las historias de éxito del crecimiento. En general, cuando uno ve el desarrollo de los pueblos, los países que han escogido verse solo a sí mismos y tratar de desarrollar sus economías sobre la base solamente de los mercados domésticos, con muy pocas excepciones no han tenido éxito. Claro. Porque las economías de escala, el aprendizaje, la absorción tecnológica están en la inserción con las tendencias más fronterizas, digamos. Entonces yo creo que no tiene, que esta conversación es una conversación importante. Es una conversación que a veces causa tensión política porque hay siempre, digamos, movimientos políticos que tienden a pensar que la protección de ciertas actividades domésticas es la solución, cuando en el fondo tienden a ser parches o soluciones temporales. Lo que importa realmente es la capacidad de generar valor, considerado como valor en una economía global. Entonces, para mí está clarísimo que de hecho la región latinoamericana como un todo tiene una insuficiente inserción en las grandes cadenas de valor globales. De acuerdo. Y ahora, dentro de los países de corte bolivariano o de corte chavista, si quieres llamarlo,
también hay diferencias, ¿no? Porque una cosa es el desastre económico venezolano, otra cosa es, por ejemplo, lo que sucede en Ecuador, donde dentro de todo existe crecimiento y donde existe pues cierta estabilidad económica. ¿Cómo se explica el caso de Ecuador? Mira, la heterogeneidad de la región es inmensa y es muy difícil catalogar en compartimentos estancos muy fácilmente a la región. Yo creo que depende de qué parte de la economía analices. Si tú, por ejemplo, analizas la dimensión puramente macroeconómica, que tiene que ver con qué tan vulnerable es la economía a los choques externos, lo que ves es que hay una familia de países en la región que ha hecho tremendo progreso en su robustez macroeconómica. Entre ellos está Perú, está Chile, está México, incluso Brasil, está Colombia, que son los países que han adoptado marcos de política fiscal y de política monetaria más modernos, más robustos, y que le han dado a estos países una capacidad de absorción de choques que le experimentamos durante la crisis del 2009, cuando todo el mundo se fue para abajo y nosotros logramos sostenernos, y el choque externo, que fue muy violento, no se convirtió en crisis domésticas. Esto no quiere decir, si le ves a los países ya no por el lado de la vulnerabilidad macro, sino por el lado de la capacidad de crecimiento, encuentras otras familias de países. Por ejemplo, yo diría que México es un ejemplo muy clarito de un país que redujo la vulnerabilidad macro, se movió a ser un país de primer mundo en su manejo macroeconómico y sin embargo no ha podido generar mucho crecimiento. Ha sido un país de crecimiento bajo. Por otro lado tienes países como Ecuador, como Argentina, en donde quizás el manejo macroeconómico no se compara favorablemente con el de los países anteriores. Sin embargo, demostraron en los últimos 10 años una capacidad muy importante de crecimiento con equidad. Tienes Argentina, tienes Ecuador, tienes Bolivia. Entonces, y si luego tomas una tercera dimensión, que es puramente la política social, también encuentras diferencias. Para mí, el problema del desarrollo es cómo armonizas tu progreso social con el crecimiento económico y con la estabilidad macroeconómica para generar un círculo virtuoso. Eso es muy complicado. Lo que uno encuentra en general es que los países tienden a tender agendas que favorecen una de las dimensiones, tal vez a veces a expensas de la otra. O sea, tú puedes tener crecimiento, pero puedes tener el resto de la casa muy desordenada. Pero lo que va a terminar sucediendo es que a la larga eso va a afectar tu crecimiento y te va... O vas a parar o incluso vas a retroceder más atrás de lo que estabas originalmente. ¿No? Te puede pasar, por ejemplo, que tienes un crecimiento por 10 años, pero no arreglaste bien tu marco macroeconómico, entonces te viene un choque externo y no lo puedes absorber bien. Entonces, hay una buena parte de la región, para mí la buena noticia para la región es que hay una buena parte de la región que está menos susceptible a los choques externos. Entonces los choques externos nos golpean, pero no nos producen la muerte, como en el pasado, que producían grandes crisis. Claro, lo que se dice, por ejemplo, de Ecuador, es que tiene un crecimiento básicamente sostenido en gasto público financiado por los ingresos del petróleo, ¿no? Cosa que no es sostenible. Un buen día van a caer los precios del petróleo y se acabó tu aparato productivo y se acabó tu crecimiento, ¿no? Una situación que se complica porque en el Ecuador no tienes la moneda flexible que tienes en Perú, que tienes en Colombia, porque que tienes en México, porque está dolarizado. Entonces, si hubiese una reversión de los términos de intercambio, la capacidad de absorción de ese choque a través de la flexibilidad cambiaria no está disponible. Exacto, de acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede con Bolivia, ¿no? Porque Bolivia es una cosa extraña, porque por un lado tienes al presidente Evo Morales, que al inicio de su gobierno empezó con un programa, en fin, de expropiaciones, ¿no? Y diese la impresión al inicio de su gobierno que tenía que implementar pues una serie de políticas más bien de corte, en fin, de las que tienen pues los países que se denominan el socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Pero ahora uno ve que Bolivia ahí está creciendo y de hecho el pronóstico es que Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer en la región este año. Junto con Panamá es el país que más va a crecer en toda la región. Ahí tienes también en Bolivia una combinación única de estas dimensiones del desarrollo. Bolivia quizás sorprendió al mundo porque el manejo macroeconómico ha sido mucho mejor de lo esperado. De hecho, Bolivia es uno de los países de la región, junto con Perú y Chile, que lograron generar grandes ahorros con base a la bonanza de la década de altos precios de commodities. Entonces, en Bolivia hay un colchón fiscal muy fuerte que le amortigua a los choques externos que Bolivia podría tener. Los desafíos para Bolivia, más que digamos que por el lado de la resistencia macroeconómica, que es bastante fuerte, están en organizar un proyecto de crecimiento con equidad más definido.
En particular en Bolivia, el debate de cuánto es apertura y inserción en mercados internacionales y cuánto es atención a las dinámicas domésticas, es un debate que es más complicado que, digamos, en un país como Perú, claro, en donde hay, yo creo que más consenso de la necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados y la inserción internacional. Ahora, pero y en Bolivia o sea, ¿realmente ha habido este tipo de manejo económico populista que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela o que se ven en otros países latinoamericanos, que también ha habido bastante en Argentina, ¿no? ¿Ha habido bastante de eso o eso ha sido más el discurso pero no ha sido tanto en la práctica? Mira, para mí la señal clara del populismo es el desorden fiscal. El populismo es un populismo dañino cuando se convierte, cuando transforma el proceso fiscal en un proceso clientelar y el desorden fiscal se vuelve muy claro. En Bolivia no ha habido eso. Al contrario, en Bolivia ha habido una gran disciplina fiscal y mucho ahorro fiscal. Ese es un contraste entre Bolivia y Venezuela, en donde el proceso fiscal se ha desordenado. Claro, o sea, quizá lo que ha sucedido con Bolivia es que todo esto se quedó mucho más en el discurso. Bueno, sí hubo una serie de expropiaciones, ¿no?, al inicio del gobierno, pero probablemente fue un tema mucho más de discurso, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Venezuela, donde sí, pues, has tenido una serie de medidas microeconómicas, además, muy intervencionistas, ¿no?, que asustarían a cualquier empresario, ¿no? Sí, yo diría que no solo en el discurso, hay que reconocer que en Bolivia mejoró mucho la política social y la capacidad redistributiva del Estado mejoró, pero todo esto se hizo dentro de un marco macroeconómico, en particular fiscal, relativamente ordenado. Ajá, de acuerdo, perfecto. Augusto, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. No, un placer estar acá. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos con el programa.